Dice San Agustín en las Confesiones que si le preguntan qué es el tiempo, lo sabe, pero si lo tiene que decir, ya no lo sabe. Y esto pasa con muchas realidades de la vida. Nos pueden decir qué es algo y podemos saberlo, pero si lo tenemos que decir, a lo mejor ya no lo sabemos. Si yo les pregunto que piensen o me digan cosas bellas, seguramente se les ocurran cosas bellas que les gustan. Pero ¿y si pregunto qué es la belleza? Pues seguramente todo el mundo sepa qué es, pero si tenemos que decirlo, seguramente no sepamos decirlo. Al menos el que les habla no sabe decirlo. Pero eso no quiere decir que la belleza no sea nada, porque todos sabemos lo que es. Es un enredo, pero es un enredo en el que llevamos los seres humanos desde que tenemos uso de razón o desde que nos consta que nos hemos preguntado las cosas. Y la belleza es uno de los grandes temas que nos hacen vivir, pero no solo vivir, sino vivir bien, vivir de una manera plena, persiguiendo horizontes que van más allá de lo que tenemos ante las narices. No pretendo, ni seguro que pretendamos los que estamos aquí hoy, resolver el problema ni dar ninguna solución, pero sí que vamos a conseguir seguro acercarnos a la belleza, tal vez con infinito respeto, con infinita admiración, e intentar reflexionar y sacar alguna idea que nos ayude a avanzar mucho, con mucha más decisión en nuestra vida y en nuestro día a día. Comenzamos. Bien, la belleza. ¿Qué es eso? Pues ya les digo que no vamos a resolverlo, pero seguro que sacamos muchas ideas y muchas experiencias también, porque la belleza hay que vivirla, no hay que definirla, que nos ayuden en este programa. Pero para ello es necesario hacerlo como lo empezó a hacer Platón, que es en diálogo, que es como realmente las cosas salen a flote y se disfrutan de verdad, dialogando. Así que, sin más, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy aquí, que todas, porque son todas mujeres, repiten, y voy a empezar por la más cercana. Carolina, Hola, buenas tardes. bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues un placer. Seguimos con Miriam, que es nuestra psiquiatra. Bien- Buenas tardes, bienvenida de nuevo. muchas gracias. Y terminamos con Laura, escritora, te Hola. puedo llamar poeta también, Claro, amante de claro. la belleza. Yo creo que todos somos amantes de la belleza, pero aquí de los que estamos quizá la que se dedica o le dedica más tiempo Mm, material a ello, seas tú, ¿no? mm. Así que es un placer tenerte especialmente, ¿no? No quiere decir que los demás, a lo mejor yo aquí soy el que sobra más hoy, no lo sé, pero pues yo espero que pasemos un buen rato intentando buscar esta clave de comprensión de algo que nos desborda a todos, porque si no, no sería tan fácil como resolver una ecuación matemática, y me parece que no es tan fácil, ¿verdad? No, no es tan No, fácil. ¿se podría reducir la belleza a condiciones materiales? Hubo quien lo intentó en la época griega, ¿no? No se habló de canon de belleza. ¿Existe? ¿Puede Claro. existir un canon de belleza? Empezamos por ahí. Mm. Los griegos hablaban de un canon, ¿no? Tú lo conocerás. Y si es posible intentar reducir la belleza a Buah, dimensiones materiales, a proporciones incluso La aritméticas. proporción áurea Sí, también, claro. de las matemáticas. Yo creo que no es posible y que de hecho la sociedad hoy en día, por lo menos sociedad occidental, porque luego hablaremos también del concepto de belleza, por ejemplo oriental, o el wabi sabi, ¿no? Que es como, ¿no?, la belleza de lo roto, de lo abandonado. Aquí cada cultura tiene la su belleza de lo propia feo. concepción, la belleza de lo que los demás consideran feo porque ya ¿no?, se ha deteriorado o está abandonado solamente, ¿no? Yo creo que al final nosotros cuando hablamos de belleza o en nuestra cultura está muy relacionada con ciertos cánones estéticos. Hablamos de estética más que de belleza, ¿no? O sea, el concepto de belleza tiene una dimensión muchísimo mayor que lo que pueda ser una serie de directrices para distinguir lo bello ahora en esta cultura, en esta sociedad y según es una determinada, ¿no?, cultura,
de lo que puedo ver yo, por ejemplo, a través de mi poesía, que pueda ser la belleza, ¿no? Que a mí me parece que es más una mirada, el cómo vemos, el cómo nos posicionamos en el mundo, no sé, tiene que ver con muchísimas más cosas que seguro que van a salir a lo largo del programa. Pues que vayan saliendo. Yo, Es que sí. yo no creo que pueda haber un canon de belleza, porque lo que para cada uno es la belleza es una interpretación cerebral. Es decir, para la neurociencia es una interpretación Yo cerebral. voy a decir que cada uno lo lleva a su terreno. Claro, para la neurociencia es una interpretación cerebral, es una respuesta cerebral entre el significado y la emoción. Porque posiblemente vamos a un museo y no están todas las personas paradas en el mismo sitio. Bueno, si vamos al Louvre, seguramente en la Gioconda tenemos 100.000 móviles, más que miradas, 100.000 móviles captando fotos. Tal vez porque si no paras allí no has ido al Louvre. No has ido al Louvre, ¿no? Pero es verdad que fijaos, como para alguien, un cuadro con colores que igual nos pueden parecer muy estridentes, rojos a naranjas, amarillos, le puede resultar, no le gusta nada, y otro se puede quedar embelesado mirándolo. Yo creo que la belleza en nuestro cerebro empieza cuando damos significado a la emoción positiva que nos está provocando algo. Pero también hay belleza en una cara ajada y rota, pero que tiene unos ojos llenos de amor. Por eso no creo que pueda haber un canon de belleza, porque la belleza depende mucho de la mirada, como decía Laura. Y bueno, luego podemos seguir hablando, que intervenga nuestra compi, pero podemos seguir hablando qué estructuras se van a activar cuando mi cerebro capta la belleza. Hay Muy una interesante. canción de Aute que era La belleza sin más, me parece. Sí. La Le belleza podemos pedir a producción que la auténtica. busquen a ver si la podemos Era poner, ¿no? absolutamente, porque es diferente para cada uno. O sea, a veces igual nos traen ahora aquí una foto maravillosa de alguien y los cuatro decimos, wow, me encanta. Podríamos haber hecho eso. Yo no Sí, lo he sugerido que pero trajerais algo pero que se ahora mismo, pusiera. pues es que eso surge en el diálogo, es Sí, verdad. sí. No. Y otro dirá, "Buah, a mí no me gusta nada, me parece maravilloso". ¿Y por qué? Pues porque nuestro cerebro se ha integrado la percepción, el significado con mi emoción. Y esa integración es diferente en cada cerebrito, en cada momento de la El vida. cerebro humano. Hombre, claro. Luego yo pondré aquí un poco. Vale, vale. Y a mí con esto me surgen muchas dudas, porque es verdad que sí que se han hecho estudios, por ejemplo, de bebés, porque siempre en la psicología pues está esta gran lucha entre si las cosas son aprendidas o si nos vienen ya de nacimiento. Y entonces se han hecho muchos estudios con bebés, por ejemplo, bueno, muchos, yo en concreto he mirado uno, un estudio con bebés en el que, por ejemplo, sí que miraban más caras con ciertas proporciones. O, por ejemplo, en los que se estudia la proporción entre cintura y cadera de la mujer y que hay cierta proporción más atractiva, podríamos decir. No voy a hablar tanto de belleza, pero sí que es verdad que luego vemos cómo, aunque pueda haber cierto canon estético de lo que nos resulta más atractivo, la belleza, porque aquí, claro, habría hablado más de belleza en personas, pero la belleza sí que es verdad que impacta también en un sujeto. Y ese sujeto trae pues todo lo que lleva también a nivel narrativo. Si no hubiera sujetos no habría belleza, ¿no? Quiero decir que si no hubiera humanos sobre el planeta. Claro, Si eso no hubiera es, un observador de aquello sí, Claro. eso que es se curioso. muestra. Claro. No sé hasta qué punto habría experiencia estética. Claro. Es decir, lo bello me resulta bello a mí, Claro, quiero decir, como sujeto. yo voy con mi perro paseando y veo un Sí. atardecer maravilloso con los rayos del sol saliendo de las nubes, color anaranjado, y me quedo extasiado y mi perro no, evidentemente el cerebro del perro no percibe eso. Mm. Pero ahí te iba a decir yo algo. bueno, yo sí Pero yo el no. cerebro del perro estaría solo pensando en qué gozada que paseo con mi dueño y tú en tu mente tendrás 38.500 pensamientos Por supuesto, diferentes él vive el y no presente estarás y yo vivo. celebrando Claro. ni viviendo Sí, igual que sí. tu perro Pero esa imagínate que esa maravilla de experiencia paseo. estética a mí me vincula profundamente con el ahora, ¿no? Y estoy yo ahí. Pero mi perro mira esa puesta de sol y sigue viviendo eso ahora, pero no experimenta un cambio, ¿no? Por supuesto, el festival de olores que tiene cuando va paseando y tal. Una Bueno, maravilla. a lo que me refiero es a que si tampoco estuviera yo, la puesta de sol seguiría estando, Sí, pero ya no sería bella. pero es claro, dado que la belleza muchas veces se basa en la experiencia de lo bello, claro,
no sé hasta qué punto existiría la belleza como tal. Quizás existiría, pero sin un observador me parece complicado. Esto me Es genera que según la dudas. neurociencia es una experiencia cerebral y por tanto, para que haya belleza, hace falta un cerebro que experimente. Mm, Claro. Es Hay complejo. hay un filósofo empirista clásico y famoso que es Berkeley, Sí. que dijo esa famosa frase de ese es percipi, ¿no? Ser es ser percibido, que es muy polémica mm, porque implica que no hay ser si no hay perceptor de ese ser, ¿no? Es polémica porque de alguna manera niega el realismo aristotélico de que el ser es, ¿no? Bueno, que decían ya los clásicos, el Ujú. ser no depende de que nadie lo perciba. Pero claro, hay realidades que claro. derivan del ser que si no hay una persona, no es fácil. Para mí no es fácil. Ahí nos estamos metiendo en un jardín porque estaríamos hablando de si la belleza existe per se, como absoluto, Como un no trascendental Necesita del que ser. contingente, alguien claro, lo como, diga, como un ¿no? Lo absoluto vocalice. necesario. Una propiedad del ser, decían los... Exacto. Por eso, para muchos filósofos, la belleza no deja de ser una de las características de Dios también, es decir, la eterna e infinita belleza, igual que el eterno e infinito bien, porque al fin y al cabo, si tendemos a pensar que la belleza tiene que ser un concepto necesario que no dependa de mi experiencia como ser humano, pues también estaríamos haciendo una especie de acto de fe. Claro, porque si la belleza es una propiedad del ser, Mm. requiere un autor de la belleza, que es Dios. Sí, y sobre Sí, todo uno que sea la belleza. claro, porque si no, Sí, Dios puede ser prescindible. exacto. Para Sería algo Santo así Tomás como... de Aquino, por eso decía que la belleza era la verdad y toda la verdad irradia belleza, refiriéndose a Dios, ¿no? Sí. Pero es verdad, fijaos, yo es que, bueno, la neurociencia distingue entre la belleza sin más y una belleza profunda. Os voy a contar, voy a ser muy breve. En una belleza profunda, que después si queréis hablamos de ella, pues por ejemplo un paseo en la naturaleza, ver el mar, disfrutar de una pintura con colores cálidos, lo que hace, bueno, es activación, pues por ejemplo, baja, que hemos hablado alguna vez de él, ¿no? El cortisol, porque lo que hace es activar, mejor dicho, desactivar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Os voy a dar solo ese dato. Y yo en una conferencia que impartí había grabado previamente el sonido del mar y la presentación, mientras venían las personas, estaba en bucle esa ola de sonido del mar. Ten Pues cuidado una porque eso persona, puede hacer que las ganas de ir al baño también. No, bueno, sí, es el que... sonido del agua, pero lo hice como sinónimo de belleza, pero sobre todo para que su eje se fuera bajando y el cortisol también. Pues una persona se marchó y dijo, es que a mí me provoca una ansiedad terrible. O sea, fijaos, eso que está constatado en neurociencia en un montón de estudios científicos, que baja los niveles de cortisol, a esta señora posiblemente se los aumentó. El cortisol influye en el factor ansiedad, ¿no? Sí, muchísimo, sobre todo en nuestro estrés, sobre es el todo en estrés, nuestro sí, perdón. estrés, claro. Sí, 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 sube el cortisol cuando estás muy estresado. Entonces, una belleza contemplada, que ya nos vamos a ver y contemplar, que no es lo mismo. Quedarte extasiado ante una belleza, hay otras zonas del cerebro que se activan, que no son ante percibo una belleza sin más. Ahí hay muchísimas más Bueno, cosas. yo luego meteré un detalle, Vale, si pues no luego sale lo hablamos. meteré yo respecto Pues a cuando te quedas... claro, entonces fijaos que eso está avalado por muchísimos, y cuando digo muchísimos es verdad, estudios científicos que hemos visto bueno, pues en el máster, en la carrera que yo explicaba, a lo que yo había puesto para que fueran entrando antes de empezar con una respiración, a una persona le produjo ansiedad y se salió. Es Sí. decir, la belleza, por tanto, no es universal. Mm, Desde mi punto de vista, no, desde el punto de vista neurocientífico, voy a hablar con propiedad. Claro, ya hablaríamos de lo bello y el que ve la belleza, o sea, ya Claro. son dos cosas diferentes, ahí son dos ejes. Yo relaciono mucho la belleza con a lo mejor con dos conceptos, con el tema de la conmoción. A mí lo bello es aquello que me conmociona y lo que me conmociona tiene mucho que ver, evidentemente, ¿no? Con muchas experiencias previas que yo he tenido y como yo también he trabajado o integrado pues ciertos aspectos de mi vida y por lo tanto el ver a lo mejor unas manos ajadas de un anciano a mí me parece bello, no tiene nada que ver con una estética que me diga no, porque esto es algo que normalmente no se tiene que ver, porque lo bello siempre lo entendemos como, ¿no?, aquello que todo el mundo
¿no? Lo que no se esconde, lo que es bonito pero de manera universal, lo que no, lo que dura, lo que dura en el tiempo, ¿no? Claro, no las manos ajadas de una persona, ¿no? O una casa abandonada. Yo, por ejemplo, en fotografía terapéutica, que la trabajo mucho, pues claro, hablamos de que una buena foto, evidentemente, bueno, pues puede ser de alguien que conozca las técnicas fotográficas, pero no tiene que ver solamente con eso. Si tú conoces las técnicas fotográficas, probablemente podrás hacer una buena foto, pero tiene que ver con lo que me evoca a mí la foto, la evocación, el propio concepto de la foto, ¿no? Si a mí algo triste en un momento dado o algo que me conecta con una tristeza que yo he trabajado y que puedo llegar a ver bella, porque a mí me conmociona o me evoca o me lleva, eso es la belleza. Sí. Yo la relaciono mucho con el amor también. Yo a mis alumnos les digo cuando me dicen, pero ¿cómo se hace? Esto está bien, es que yo lo hago mal, es que este lo hace peor, tal. Digo, la belleza tiene que ver con un acto de amor creativo, ¿no? Genuino, simple, de decir todo lo que haga, todo lo que salga de aquí, verdaderamente va a ser bello. Ahora que has hablado de la casa abandonada, me ha venido, es que os voy a presentar una cosa que siempre pongo algún vídeo, a ver qué os parece. Vale. Voy a decir de qué cortometraje es, porque yo creo que todos lo conocéis, que es, yo creo que yo lo he visto muchas veces, yo lo he visto con alumnos, que es El Circo de las Mariposas. Lo conocéis, ¿verdad? Hay una escena en el medio del corto en el que hay una afirmación inicial, pero el paraje en el que sucede eso parece contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a comentar más, vamos a verlo. Hay dos cortes. Vamos a ver el primero, me decís qué os parece, y luego vemos el segundo, porque he suprimido, porque si no sería muy largo, unas partes, y es la visión de la belleza que presenta alguien a otro que se considera a sí mismo un monstruo, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer corte. Ladies and gentlemen, girls and boys, what this world needs is a little wonder. Look, Mama, Vicky! Me he quedado porque creía yo que había más, y creo que será el segundo fragmento, Seguramente. porque aquí solamente ha habido una breve intervención y luego hay un diálogo que es el que hay que ver. Bueno, aquí ya ha dicho qué es lo que hace falta, ¿no? La belleza. Y lo dice en un entorno en el que supuestamente no la hay. ¿O qué está diciendo este hombre con eso? ¿O queréis que veamos el segundo? Sí, No, si lo queréis, que queramos. como quieras. Si quieres, lo vemos, ¿sí? ¿O no? Lo vemos, Venga, ¿verdad? lo- Porque es claro, es que cuando ha aparecido, habéis reconocido antes de verlo quién ha Sí. aparecido la Sí, imagen sí, sí. de alguien que está viendo esa escena y no puede moverse. Yo justo Ujú. estaba pensando un poco lo mismo que tú, o sea, como un poco en ese terreno tan árido, pero de repente ves a todos y después justo detrás la puesta de sol y es como a la vez una Ujú. escena súper bella también. Sí. Y un poco también, sí. No, di tú, sí. No, que pensaba un poco eso, como al final también la belleza tiene un poco de inefable, como que muchas veces tampoco podemos nosotros del todo, pues es lo que decíamos justo al inicio, de que no podemos establecer un canon, siempre nos acercamos, pero todo acercamiento también supone a la vez una retirada, porque no acabamos de entender ni la belleza, ni cómo podemos explicarla, ni cómo, ni lo que nos produce, porque yo justo ahora estaba pensando, joder, qué paradoja, ¿no? Que justo en un terreno tan árido haya algo tan bello y tan bonito, como que no es algo lógico, pero es bonito. Además, tampoco sabes en qué momento o ante qué se va a producir esa conmoción de la que Sí, hablamos. Claro. Claro, claro. Esa te sorprende sí, sí, y tú no la puedes provocar, porque si Sí. la provocas yo creo que ya te estás cargando la belleza. sí, Si sí. la quieres provocar Es que es algo artificial, ¿no?
Con Claro. fotografía, la fotografía contemplativa, que es lo que pues ahora más trabajo. Me estaba recordando mucho la película, solemos ver una autora, Dorothea Lange, que bueno, es fotoperiodista y en los tiempos, ¿no?, de la depresión, ¿no?, económica de Estados Unidos, pues se le contrata a ella y a otros fotógrafos para que vayan, ¿no?, a los campos, a los medios rurales, hagan toda una recopilación, ¿no?, de imágenes de lo que está aconteciendo allí, y así la administración americana podía saber verdaderamente, ¿no?, cómo era ese monstruo rural, ¿no? Entonces tú ves las fotos de Dorothea Lange, son realmente monstruosas, porque evidentemente tú puedes contemplar esas fotos desde el respeto, desde el amor, desde la pura contemplación, y verlas bellas porque tú sacas un mensaje de todas esas fotos y de esas escenas. Evidentemente a lo mejor a nadie nos gustaría vivir en unos escenarios parecidos o no, o a lo mejor Teníamos que poder verlas. claro, pues yo Sí. os recomiendo que, claro, yo por ejemplo lo trabajo mucho con con mujeres y hombres, ¿no?, de los pueblos rurales de Castilla-La Mancha. Claro, ellos al verlas ven la belleza de esas fotos, porque además les conectan mucho, ¿no?, con experiencias vividas muy parecidas, ¿no? Entonces, esa contemplación amorosa no quiere decir que ese escenario fuera bello para el que lo vive, ¿no? A lo mejor, evidentemente, Claro. pero ¿no?, el poder ver belleza en algo que además es un testimonio, es una huella, tiene mucho que ver con la mirada, el tema de la belleza, La ¿no? El mirada. Va- ¿Vamos a verlo? sí, vamos a, Sí, porque sí, es vamos que a verlo y como ahora... tengo la cabeza que tengo, ya no recuerdo si eran dos, yo creo que son tres realmente. Ahora cuando vea el Mm. segundo me voy a acordar, sí, Vale. son tres, que estoy yo. Vamos a ver el segundo porque ahí se inicia el diálogo y luego el tercero lo dejamos un poquito para... Venga, vale. Splendid, isn't it? The way they move, full of strength, color and grace. They're astounding. But you, cursed from birth, a man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. But if you could only see the beauty that can come from ¡Ay, qué maravilla! Si pudieras ver la belleza que viene de las cenizas, Es ¿no? que a mí me parece la Es frase más brutal. espectacular de este corto. Claro, ¿Os tiene sabéis? mucho que ver con lo que yo no veo en mí, difícilmente lo voy a poder proyectar también, ¿eh? Difícilmente voy a poder ver ahí fuera lo que yo no. Y la mirada. ¿Os ha pasado alguna vez, no sé si con esta película o imaginad con la puesta de sol o con un cuadro maravilloso, que de repente os habéis visto llorando, contemplando eso, sin daros cuenta? Fijaos, esa es la que yo os decía, la belleza profunda para nosotros. Aparte de un montón de regiones cerebrales que se activan, que no voy a aburrir después diciéndolas, pero fijaos lo que ocurre. La dopamina de la que a veces hemos hablado, que es mala, cuando la tenemos en exceso, cuando los chicos solo hacen scroll, en este caso te está dando placer y te está diciendo, esto me gusta. Pero además cuando hay una belleza que tú sientes como profunda, hay oxitocina, que es esa hormona de la felicidad, del Esa del aquí y vínculo. del ahora. Sí, pero fijaos además, en esa experiencia de belleza profunda, cuando la emoción te ha embargado, tu cerebro entiende que ese pensamiento, esa emoción va mucho más allá. Y entonces lloramos sin darnos cuenta. Y no penséis que son las mismas lágrimas que otras veces, porque tenemos tres tipos de lágrimas. Las Solo. basales, bueno, las basales, que son las físicas, que... dices. Sí. Las basales, pues las que están para lubricar nuestros ojos, ¿no? Las reactivas, si se nos mete un pelo, un papel, alguien nos da, pues enseguida nuestros... Y luego hay unas que son las emocionales. ¿Y Que sabéis, esas son muchas, de muchos sabéis que tipos. esas llevan una hormona que se llama encefalina, que es un analgésico, que te está diciendo, no te preocupes, o sea, esa emoción te ha embargado, también podemos llorar, pero en este caso, en la belleza profunda, pasa eso. Hay una experiencia cerebral inmensa, tremenda, que afecta a un montón de regiones. A esta, ¿os acordáis? La corteza prefrontal, que pone significado. ¿Os acordáis de la amígdala? Esa que pues en esta emoción también aparece y además se relaja. O sea, empieza a bajarse
la ira, el miedo, el enfado, porque estás ya no mirando belleza, estás contemplando la belleza. Eso es una absoluta maravilla. Baja nuestro cortisol. ¿Y os acordáis de esa red de la que hablábamos neuronal por defecto? 65.000 pensamientos al día, que se desconecta. Y esa es la contemplación de la belleza profunda. Cuando tú ves más allá de una pintura, de una frase, de un amanecer o de un atardecer. Y eso para el cerebro es maravilloso. Si hay muchos hospitales, sobre todo en la zona de pediatría o de paliativos, que Aquí están tenemos a alguien quitado cambiando, genuno, ahora que que nos están diga, sí. cambiando, es porque se han dado cuenta que hace falta belleza también en la sanación. Hay una frase, Sobre todo, que sobre diría yo, no todo, también. hay una frase maravillosa que yo escuché a algunas personas en los talleres y que una neurocientífica bueno, que estará en Toledo, le dijo esta mujer, me dijo a mí, tengo como hambre, me falta algo. Y Eso le es muy dije, platónico, Platón lo define como le hambre. dijo, te falta la belleza. Sí. Entonces hay muchos hospitales que están paliando pues eso, la imposibilidad de salir a pasear, la imposibilidad de ver una puesta de sol, a veces se ve a través, cuando estás tumbadita, sí, pero bueno, es complejo. Más sitios de juegos, más sitio con color para los niños, más permitir el acercamiento de la oxitocina con la madre en prematuros. Todo eso es empezar a emocionar desde lo profundo. Y a mí me parece, eso sí me parece, una auténtica belleza. ¿Qué dice la psiquiatra? Yo es que cada vez tengo mis más y mis menos con este tema de la correlación con la bioquímica del cerebro, porque cada vez he leído a más filósofos de la mente que establecen un poco que realmente pues eso existe desde el punto de vista de la neurociencia, pero que tampoco se puede establecer una relación directa por ahora, por lo que se sabe, entre la bioquímica del cerebro y la experiencia subjetiva de la persona. Por ejemplo, en el corazón sí que podemos establecer una relación entre anatomía y fisiología y resultados. Es decir, el corazón late y yo tengo un gasto cardíaco X y lo puedo correlacionar al 100%. Pero yo no puedo correlacionar la experiencia de la serotonina más alta o la dopamina más alta o el cortisol más alto con una experiencia de Pues ya se sufrimiento ha hecho o en de resonancia percepción de magnética belleza. funcional en la cátedra de Mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid, ya se han Claro, hecho. lo que se hace es una correlación, No, pero no, una, con medida de todas las claro, se hace áreas, una con correlación, imágenes, con pensamientos, con emociones, con claro, meditación, y se ha exacto. visto. Se Sí, hace una sí. correlación entre el estado emocional y entre la bioquímica, pero eso no implica la causalidad. Entonces, claro, a mí personalmente, y esto porque todavía no se sabe la causalidad de toda esa percepción estética, porque hay unas personas que piensan que Ah, efectivamente estás hablando de está, belleza. claro, Vale, vale, está claro, yo exclusivamente. estoy Vale, vale. hablando de si la percepción estética está causada únicamente por la bioquímica del cerebro. No, no lo creo. Claro, obviamente no estoy negando que esa bioquímica está Si no correlacionada, hubiera Claro, bioquímica claro. no pero habría, claro. claro, está Eso lo que sería un claro, reduccionismo, ¿no? Reducir exactamente, todo el Claro, fenómeno no, 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 solo no. Hay claro. unas al experiencias disparo neuronal, anteriores, ¿no? hay Claro. unas experiencias anteriores, hay Pero una hay, cultura pero en hay la que muchas, claro, habitas. pero hay muchas personas que sí que piensan, por ejemplo, que baja serotonina igual a No, depresión. no, 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 Alta serotonina y alta dopamina, pues no. estás súper contento, ¿no? Y entonces yo pienso que la bioquímica del cerebro no llega a explicar la subjetividad del ser No, humano. no, Sí que evidentemente. es verdad que hay una correlación, claro, y eso se ha visto mediante resonancia magnética, pero que haya correlación no implica esa causalidad. Entonces yo constantemente, pues como soy médico, yo siempre voy un poco a lo materialista y siempre me pregunto, pero ¿cómo puedo yo demostrar la experiencia que causa la belleza en una persona? Y por eso yo decía que al fin y al cabo tiene un punto en el que tampoco vamos a demostrarlo, porque implica que hay muchas cosas, o sea, es como algo que no podemos demostrar tampoco, porque implica que hay muchas cosas que para empezar no son experimentables desde un punto de vista científico. O sea, tendrías que implementar
en un experimento que es imposible de hacer. Entonces yo siempre caigo un poco en ese materialismo porque es donde me muevo todos los días y al final pues tengo un poco que rendirme y por eso la belleza a mí también me recuerda un poco como si fuera un poco un acto de fe, ¿no? Como si yo pienso, hay veces como que pienso que los artistas en el fondo sois grandes creyentes, porque es como que veis algo que no está en el Claro. fondo. Ujú. Entonces es Claro. como Así un es. acto Sí, de, así es. sí, es un Ujú, acto de sí. fe en el fondo. Entonces yo no puedo como lo que yo hago cada día de intentar demostrar, Ujú. intentar medir, intentar cuantificar dentro de lo biológico, dentro de lo tangible, con esto yo me siento, pues diciéndolo así como un poco sobrepasada, ¿no? Como si esto me Ujú. fuera grande. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo os estaba escuchando hablar y en mi plano artístico, claro, para mí me muevo con otras coordenadas y son válidas, aunque yo no pueda probar o yo no pueda, yo sé que hay algo más allá. Y de hecho, en mi lenguaje artístico muchas veces yo me sorprendo porque es un lenguaje, ¿no?, de fe, de creencia en algo que... Y la belleza entiendo que es algo que no se puede delimitar precisamente por eso, porque es algo, mm, bueno, que no se puede ni siquiera explicar, ¿no? Yo creo que Sí, sí. Yo sí que es verdad que a través del arte, o entiendo que mi vida como artista es la búsqueda, ¿no?, de la verdad y de la belleza. Que van Claro, unidas. pero van Tú la ves unidas, es que inseparable, además, claro. No, no. claro, van unidísimas, porque aparte yo he hablado de belleza como algo genuino, la simpleza, ¿no?, la naturaleza más primigenia, ¿no?, la esencia, pero que nada tiene que ver con un canon. Porque ahora, por ejemplo, cuando decíais cómo se demuestra, hombre, es que un asesino, por ejemplo, ver a alguien descuartizado es bello. Primero vamos a pensar que es belleza. Y eso, Claro, lo que pasa él tiene un que... sentimiento de belleza. Claro, y le subirá, ¿no?, y será feliz. Dirá, no, evidentemente no es bello. Claro, no, no Evidentemente sé que si la no. palabra sería Pero ¿cuál felicidad, porque es, es un cuál psicópata. es? En la psicopatía. Sí, Claro, o pues, bueno, es decir, pero que es algo que no está sujeto a, ¿no? Es más, la percepción o la relación que yo tengo con ese objeto que todavía no hemos dicho que es lo bello, que tendríamos que empezar por ahí. ni lo vamos a decir. Claro, no No. lo podemos decir, Hay porque tiene un... mucho que ver con eso que no podemos medir y con las experiencias Claro, si es vividas que yo y creo con que la es manera de unipersonal. Yo percibir recuerdo el diálogo lo platónico donde se visible y lo no plantea. visible, Claro, dice lo material y Sócrates, lo no material. eso es, hay algo que Claro. pegado a lo material, pero ese algo no sabemos lo que es, convierte a eso material en bello, Mm. ¿no? Ese algo, que es Pero no para la todo el belleza. mundo. Claro, cuando le Por empiezan a, creo tanto, que es Hipias, ¿no? El diálogo en el que le empieza a preguntar Sócrates y Hipias dice, pues, belleza, ¿qué es pues una mujer bella. Y claro, Sócrates con mucha Mm. paciencia, vamos a ver, una mujer bella. Entonces, es ¿y qué bella es una porque, mujer claro, y bella? que es una mujer bella. Tú ya has puesto un ejemplo de... y no será aquello que hace, ¿qué es lo que hace que esa mujer sea bella? O sea, y no porque ya me has puesto un ejemplo. Entonces empiezan y dicen, pues el oro, porque el oro, todo lo que tocas y pues... Y entonces ya empieza a hacerle preguntas para ver que tampoco puede ser el oro, ¿no? Porque claro, se va a cosas tangibles y al final los diálogos estos, sobre todo de primera hora, juventud platónica, se quedan todos sin resolver. Porque no son capaces de resolverlo. Pero qué maravilloso que haya algo que no seamos capaces de resolver Esa completamente. es la belleza de Platón, que te deja la Claro, pista vamos puesta, a pero ver, no te... porque dejaríamos de hacernos preguntas casi ante casi todo, ¿no? Mm. No creo que todo necesite ser resuelto. Igual Pero hay porque cosas que solo necesitan ser contempladas y Claro, ya veremos esa emoción que te provocan a ti, ¿o pues no? quizá lo que dice Miriam de lo que les pasa a los... A ver, no todos, pero si tú como médico o el físico como físico, el químico como químico, pretende aplicar lo que es un método de ciencia natural positivista, Ujú. ¿no? De la mentalidad a todo, es imposible, no explica nada. Y el problema es que se intenta aplicar ese método a todo, ¿no? Sí. Y claro, al final dices, te conviertes en un reduccionista que estás pataleando por intentar meter todo en una fórmula y al final no funciona. No, Claro, ahora mismo de hecho se hace mucho con el cerebro, por eso hacía un poco como Mm. esta consideración, tú lo pero has dicho muy bien, no hay causalidad. claro,
Claro, es que creo que al principio he dicho correlación, que me he confundido ahí, No, pero sí que es cierto que como que se establece una causalidad desde el punto de vista bioquímico. Y es cierto que muchos más desde el punto de vista de la filosofía, porque al final la neurociencia no puede inmiscuirse en el campo de la filosofía, pero desde el punto de vista de la filosofía de la mente sí que hay un debate muy fuerte Sí, entre si llega a explicar la bioquímica cerebral la experiencia subjetiva. y la conciencia, por ejemplo, ¿no? Un acto Exacto, de conciencia en el Ujú. que yo soy consciente tiene a su base una serie de disparos neuronales. Y claro, sin esos disparos neuronales no habría acto de conciencia. claro, Pero igualar disparo neuronal a acto de exacto. conciencia es, No, no, es no, no se producir puede. una equivalencia que no es. Claro, porque yo estoy haciendo un salto muy grande Claro, en ese conocimiento. O sea, yo puedo hacer un salto de decir, vale, pues un aumento de serotonina igual a mayor No tiene por relajación, qué. mayor unidad, pero no puedo hacer ese salto de aquí es, sobre todo que es un salto a otro campo de conocimiento. claro, es un Claro, salto ilegítimo además, porque claro. estás dando un salto lógico completamente. Mm, Es que yo creo que por eso algunos locos, desde hace un tiempo, estamos intentando tejer puentes, y no he dicho tender, he dicho tejer puentes entre la ciencia y las humanidades. mm. Y Y ahí he dicho estamos. tejer, y he dicho tejer porque en el tejer va el roce, el contacto. Tender Sí, es pasar de aquí a allí. No, no. Sí, lo Yo que hay en quiero medio ver, te lo saltas, exacto. claro. Entonces, yo digo tejer porque cuando tú tejes con las agujas, hay contacto entre las agujas y las lanas, los hilos, se entraman, ¿no? Hay un Hay una entramado. trama ahí. Claro. Entonces, y lo he contado alguna otra vez, es que como lo hacían los griegos eran maravillosos porque ellos no separaban la ciencia de la filosofía, de la humanidad, y de repente todos, si os dais cuenta, se han hecho caminos diferentes y nos hemos perdido Sí. la belleza de cruzar caminos, de tejer puentes y desde ahí ver puntos que seguramente hay muchos más en común que los que nos separan. mm. Pero nos volvimos muy puristas en algunas épocas donde no solo podías saber de una disciplina, no podías meterte en la otra. Y a mí eso me parece una aberración absoluta. Además es que yo creo que es deudora de una idea mecanicista del Sí, mundo. sí, sí, claro. Los griegos tienen una idea más orgánica, más como un organismo. Como debe ser. Y en un organismo está todo interrelacionado, no se Ujú. puede Y andar es que está separando. todo interrelacionado. Mm. Si os parece, vamos a ver la tercera parte, Sí, que se sí, queda por ahí, favor. porque el diálogo que hemos visto hasta ahora termina con esa frase. ¿Con qué frase terminaba, os acordáis? Pero si Si pudieras ver pudieras ver la belleza que nace de las De las cenizas. cenizas, ¿no? Es que es Entonces, un ave fénix total, ¿no? sí, Sí. entonces evoca tres de las personas que hay ahí haciendo danzas. Yo no he puesto las tres porque sería largo, entonces es la última, ¿no? En la que se ve una mujer y vamos a ver qué dice. It's your problem now. You're no good to me, so get out. You're good enough for me, Dollface. Here you go. But they're different from me. Yes, you do have an advantage. The greater the struggle, the more glorious the triumph. Hay un dato que no sale aquí, que lo estábamos comentando ahora, ¿no? Sí. La mujer esta que está embarazada, en el circo hay un niño, ¿no? Y el niño es el hijo de la mujer que al ser repudiada, pues ya no vale ni para ser prostituta, vale ya, ¿no? O sea, ya, es el niño que tiene la oruga que se transforma en la mariposa, ¿no? Y entonces todo el simbolismo se hila, Sí, ¿no? sí. Es la belleza de una oruga, al final a lo mejor nadie la ve, ¿no? Pero es lo que tú dices, el sentido. El Tú captas lo que hay ahí y al final nace una belleza que no se explica solo con lo que estás viendo. Ujú. Creo que es. Sí, Es el sí. acto de la creación ya de por sí. Es Sí, lo el acto bello, de fe. el acto de fe, el acto de la creación. Y Es lo sobre todo bello. que si veis las orugas, son feas. Sí, Claro, y además la peludas. tocas y te Y la da tocas y tal, te da como te da grima repelos. y te da, eh, pero se transforma en otro ser que puede volar. Mm, Es decir, emerge de mm. un capullo, de una oruga, emerge un ser grandioso que puede volar y que ve más allá que una oruga que se arrastra, ¿no?
A todo el que no haya visto este corto, yo le invito a verlo. El Circo de las Mariposas está íntegro en YouTube y se puede ver. Es maravilloso. Y que creo que es para verlo en conjunto y comentarlo, porque tiene una cantidad de sentido y de simbolismo y de belleza tremenda, ¿no? Pero una belleza que nace precisamente de esta mirada no reduccionista, que es la que yo creo que se carga todo. Sí, sí, yo creo que también. Ahora, la que se lo carga es la mirada reduccionista, no La mirada no la- reduccionista, evidentemente. Yo sí puedo reducir los poemas que Laura escribe a cálculo de sílabas y a rimas o no rimas. No te va a y- salir, no te va a salir seguro. No, Claro. te pierdes la belleza de esos Sí, poemas. sí, Eso resulta es que serio. tengo que seguir solo unas normas para poder hacer. Tú lo sigues, tú dices, voy a hacer un soneto. Tal. No, soy muy salvaje en eso, soy Nada convencional. sí, porque creo que también eso, que la belleza, estábamos hablando de que no está sujeta a, A entonces es cánones. ahí cuando surge también. A mí me han regalado Está hace poco un todo libro de relacionado. un premio Nobel de hace el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, John Fosse, no sé si os suena, que es sueco o noruego, no me acuerdo, uno de los dos países. Y entonces yo tenía ganas de leer algo de él, me han regalado precisamente una novela, y resulta que no usa ni puntos, ni comas, ni ningún signo de puntuación, y todo con minúscula. Y forma parte de su estilo, y es premio Nobel. Y reconozco que me está costando. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a que el punto me indica parar y hay unas normas. Pero este tío lo ha hecho saltar por los aires. Entonces hay que meterse en esa para poder entenderlo. ¿Y lo entiendes? Lo he dejado de momento porque digo, cuando me den las vacaciones me voy porque ahora tengo correcciones de exámenes y tal, y digo, me cuesta porque yo estoy acostumbrado, y todos, a una lectura con unas pautas. Si no hay pautas no Pero de puedes todas hacer nada. formas es porque el cerebro necesita, ¿os acordáis cuando hablábamos del gasto energético? No le gusta nada gastar Porque tengo que energía. poner yo dónde paro y dónde no Entonces, paro. los patrones, las simetrías, le hacen que le llaman más la atención porque no tiene que gastar. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados en un texto a ver el punto y coma, la exclamación, la interrogación. Si nos lo ponen todo en una maraña, tu cerebro es el que tiene que ponerlos de forma invisible, Entonces la pero tiene que belleza- ponerlos para comprender el texto. Claro, entonces la Y belleza eso- necesita ciertos cauces, ¿no? Para ayudar a... ¿O no? Yo diría que a lo mejor ciertos patrones, si se han establecido también a lo largo de la historia, Ay, me pasa quizás como es a Laura, porque no me Yo gustan los diría que es la patrones. propia belleza la que ella misma va buscando. Ma- Pero es que, claro, esto ya marca forma el parte de cauce mi la propia lenguaje. belleza. Yo creo es que decir, sí. no... Yo creo que ella emerge de alguna manera. O sea, Pero a ver, pensad, esto es por como algo ejemplo, muy... o sea, yo tampoco soy experta en esto, a lo mejor, pero por ejemplo, en el tema de el periodo grecolatino, que se establecieron así unos patrones y que eso es como lo que marca Claro. un poco la proporción, ¿no sería eso como una especie de cauce? O por ejemplo, las estrofas, los sonetos, O las partes de una sinfonía. Tiene que tener esto. Claro, Sí. pero si te das cuenta, claro, la es armonía en la claro, música. es el cauce que en aquel momento dado a los artistas de aquel momento dado, ¿no? Porque Ujú. luego también como artista a lo mejor estás influenciado, ¿no? Claro. por un momento en el que tú estás viviendo, ¿no? Una sociedad Pero o luego llega alguien y lo rompe. diferentes. Claro, Claro, por eso Beethoven porque rompió el cauce de la necesitamos, claro, como el que sonata. escribe Sí. sin puntos o como la historia, ¿no? del arte, la historia de la humanidad está hecha en base a eso, ¿no? A los cambios, a las revoluciones, ¿no? a que todas esas formas en que la belleza o el arte se manifiesta, pues luego vienen otros y dicen, no, mira, nos hemos cansado ya de este movimiento, vamos a dar un paso más y vamos a hacerlo diferente. Pero algún cauce necesita, ¿no? El cauce, sí, claro. El Yo color, siempre, el sonido, cuando todos esos son cauces en el claro, fondo. evidentemente, y hay disciplinas, ¿no? La música, ¿no? El dibujo, la fotografía. Yo hablo mucho sobre todo de cuando tratamos los materiales, cuando yo hago una exposición, que muchas veces, claro, en una exposición trabajas, ¿no? Con espacios, con formas, vas buscando la belleza, pero ahí puedes hacer mil cosas, ¿no? Que consideres que son bellas y sobre todo escuchando al material. Yo, por ejemplo, en esta semana hemos montado una exposición, había una serie de tarjetas que no sabíamos muy bien dónde iban a ir. Y yo siempre digo, escucha al material, que es él el que te va a decir dónde está, dónde va a quedar bello. Y al final aquello surgió y fue en el suelo, porque la exposición era esa mirada, ¿no? Que siempre Sí. tenemos hacia el frente,
y esos materiales iban por el suelo guiando el camino, haciendo como en nexo de Maravilloso. unión. Pero fue el escuchar a la foto y decir, ¿dónde quieres ir? Sí, Claro, eso no forma pero parte ni de Yo creo medidas, ni de que forma parte más, ¿no? De una especie pues, sí, de sensibilidad. También la belleza tiene que ver con lo sensible, ¿no? Pero no con lo sensible de, ¿no? Con sí, con lo que tú puedes claro. también. Yo creo que a lo mejor también puede romper el cauce quien conoce el cauce. O sea, a mí me viene muy a la cabeza, en algún momento oí a alguien decir en un museo de arte contemporáneo, pues la típica pintura que a lo mejor son 3 líneas, una de cada color. Ese es un Claro, tema muy claro, eso recurrente, y es, hoy, muy, porque claro, al final me claro, ponen una claro. taza de váter y dices, toma ahí, porque lo hay, sí. ¿no? Y dices, Lo mío fue peor. Y oí a alguien decir, fíjate, pues esto lo puedo hacer yo en mi casa. Pero no, mi y hijo la de 3 persona que estaba años, al lado dice, sí. dijo, pero esta persona, para saber qué color queda bien con el otro, ha hecho años de estudio, sabe perfectamente, aunque tú no lo estés viendo, que este color queda muy bien con este otro porque ha estudiado toda la colorimetría. Y a lo mejor tú piensas que puedes hacer eso, pero no puedes hacer ese trazado porque no conoces ni siquiera los métodos de trazado o los colores, cómo combinan entre otros. Y tú ves algo muy fácil que te parece además como muy rompedor, pero realmente luego no lo es tanto y necesitas Sí, muchos años de saber el cauce para poder yo romperlo. reconozco mi ignorancia en ese tema, porque Yo realmente me también. cuesta, El o sea, yo, impresionismo, bueno, bueno, el no, el impresionismo es una cubismo, maravilla de etcétera. El verdad. impresionismo, tú ves un cuadro impresionista y un cubista, y a mí, bueno, a mí es que me fascina el impresionismo, y a mí en el cubismo me cuesta ver belleza. O sea, a mí Mm, el cubismo no Claro, me emociona, pero hay sí. personas que tienen Ujú. muchísimos más conocimientos, porque yo no conozco, yo solo sé si me gusta o no me gusta, y llega y dice, qué belleza de trazo, cómo ha puesto el amarillo, no sé", y tú dices, Vale, pues déjame a mí con mi Renoir y el perrito, porque yo yo esto no lo recuerdo veo". hace unos, sí, Fijaos, Eso entonces, me pasa a y es mí. claro, belleza y belleza, sí, sí, sí. pero hay Bueno, una pues ahí parte se de ve la subjetividad. Sí. subjetividad. Yo me recuerdo hace unos bastantes años, yo era un jovencito que fuimos unos amigos a un concierto de piano eh, y entramos. Eran obras que yo no desconocía, digo, me dio curiosidad y fuimos. Y entonces el pianista se coloca, estábamos todos ahí, eran pocos. Y entonces hace plim, Y para, pa, 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 pum. Así empezó, pa, 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 plom, plom, aporreando. Y claro, nos empezamos a mirar y dijimos, ¿dónde nos y veíamos gente así como diciendo, fíjate y tal. Y yo, yo reconozco que eso, digo, mira, perdona, yo, en fin, total, que nos salimos. Yo reconozco que está de mala educación y eso, y yo no, porque digo, es que este hombre está aporreando el piano. Y bueno, hay gente que lo veía y decía, no, no, esto es una creación de belleza y tal. Y yo reconozco mi ignorancia, yo no encuentro nuestra ahí la belleza, subjetividad. Nuestra subjetividad está ahí pero cuando claro, si me contemplamos, aporrean cuando el piano, no leemos, lo cuando sé, yo. escuchamos una que- música. Hay personas que se fascinan con la música clásica, que es para mí tiene una belleza increíble, algunas obras más que otras. Bueno, tú Para tendrás que mí, estudiar el efecto neurocientífico de la música de reggaetón, a ver si que yo está más que eso estudiado, ¿eh? yo Que está no, más... pero es que eso es superior a mí. Es la única música que soy incapaz de escuchar. Pero a Pero mis eso alumnos produce sí un les cierto ponía. secuestro en el cerebro, No, esa no, no, música. no, no, pero yo a mis alumnos les ponía frases de músicas de reggaetón para que supieran lo que bailaban. Las letras son brutales. Mm. Bueno, pero O los sea, ritmos así, pum, 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 también tienen su... sí, ¿No? hay una Dentro de aquí, métrica en el cerebro el sobre tecno eso. también tiene... Sí, O sea, es decir, yo creo que hay mucho estudio ahí detrás de eso. sí, sí, pero hay gente, y hay gente que está estudiando la danza, que lo va a publicar recientemente ya. Hay estudios maravillosos sobre el movimiento, la música, y hay músicas que, bueno, y eso yo no lo he hecho evidentemente, pero bueno, he visto varios estudios donde dependiendo la música que te pongas, no es lo mismo escuchar a Mozart que a Vivaldi o ponerte a Chayanne con Madre Tierra, estás activando unas zonas u otras y por tanto tus sensaciones son otras. Hombre, Claro, y la danza, por Vámonos. ejemplo, pues siempre, ¿no? Lo bello se relacionaba, ¿no? Con la danza clásica, el ballet, tal, Sí. pero luego, bueno, vienen un montón de artistas que dicen que lo bello sale del cuerpo y de la propia expresión, del fíjate las danzas africanas, movimiento. qué maravilla, ¿no? Que... Entonces, Guau, es que es un claro. mundo, ¿no? Yo creo que tiene mucho más que ver eso, ¿no? Yo lo resumí, yo en 3 palabras, el amor compasivo, o sea, el amor por ti como creador, por todo lo que ves, ¿no? Cómo miras al mundo, cómo ves Sí. lo de fuera
Y he dicho 3, no sé si con eso ya. No sé, has dicho más de 3 palabras, pero Amor, compasión y sí, quizá hay una yo parte hay una ahí de, palabra, ¿no? de fe. Yo creo que hay una parte también de hay una fe. palabra que la voy a Y soltar, de pero canalización de también, ¿no? canalización, Canalización de la belleza, ¿no? de lo Cómo que llevas dentro, se que me cargo el canaliza. micrófono. Yo hay una palabra que la voy a soltar, pero no nos va a dar tiempo a hablar de ella. Esto daría para otro programa, pero Bueno, pues nada. porque mi gran enemigo está ahí, que es el cronómetro, ¿Y y, ya? y me marca el final del programa. Pero bueno, yo Vaya. ¿Vale? hay un libro que yo voy a esta vez solo es uno, porque si no, aquí hay una especie de gula lectora que no es sana. Pero sí voy a hablar de otro para quien tenga gana de leer algo más filosófico, ¿no? Hay un breve ensayo de Kant, que no Ujú. es, que se llama Sobre lo bello y lo sublime. Sí. Él compara Maravilla. ambas. Sí. También hay uno de Hume, que es empirista, que se llama La norma del gusto, que por lo visto a gente que estudia artes plásticas me comentó no, la carrera de Bellas Artes. Les obligaban a leer ese ensayo, ¿no? También es cortito y son fáciles de entender. La norma del gusto de Hume y lo bello y lo sublime de Kant. Ujú. Serían dos breves ensayos filosóficos Ujú. que para quien quiera adentrarse un poco en esto. No hay carátula, pero bueno, yo lo digo. Entonces, voy a presentar el libro y voy a decir la palabra, por si queréis decir algo para acabar el programa, Vale. Bueno. que está aquí puesto, si se puede entender la belleza como eso. El Mm. libro es de Byung-Chul Han, que es el reciente ganador del La premio Princesa de salvación de lo Asturias, bello. que es La La salvación de lo salvación de lo bello. bello. Esto está escrito en una clave de la dinámica de la sociedad actual, un poco en esa dinámica neopositivista, ¿no? O positivismo en el que todo tiene que estar medido, cuantificado, todo tiene que ser productivo, tiene que ser útil, etcétera, y no hay nada más inútil en ese sentido que la belleza. Igual que las realidades más importantes de la vida son las que no sirven para nada, en el sentido utilitarista de la palabra, ¿no? Un amigo yo no lo puedo utilizar para escribir, pero es más importante que tener ciertas herramientas, ¿no? Entonces, por ahí va la reivindicación de Byung-Chul Han, ¿no? Y ahora lanzo la pedrada. ¿Se podría considerar la belleza también como una herida Mm. que se produce en el alma? Ahí es ¿A que dónde te escondiste, amado, y me dejaste herido? Decía San Juan de la Cruz, salí tras ti clamando. A ver, no es exactamente así, pero y era sido. ¿No? Te da una herida y vas tras ella y no puedes agarrarla, ¿no? Bueno, Wabi Sabi, que yo os decía antes que al final no nos ha dado mucho tiempo a hablar de él, ¿no? Esa filosofía oriental trabaja desde la herida, desde la grieta, la reparación de la herida. Y ahí tiene que ver con la belleza. En vez de normalmente lo herido no lo queremos ver, ¿no? Y la estética ahora, ¿no? Y la belleza ahora es eso, ¿no? Lo no monstruoso. El monstruo está herido. Sí. Entonces, Pero es casi una herida que yo lo produce lo relaciono divino mucho. en nosotros. Esto sería muy platónico, ¿no? Claro. La irrupción de lo divino en nuestra vida Mm, rasga el tiempo, rasga y entonces mm. se produce una herida. Hay Bueno. estudios neurocientíficos donde se ve que en duelos muy trágicos aflora una auténtica belleza. Y eso es la belleza. Pues ya me dirás que por Después eso de me la interesa herida, leerlos, esos estudios. pasaré sí, cosas. sí. ¿Alguna cosita más? Sí, que acabamos. Sí. A mí me venía justo a la cabeza un artista que habla de esto y que muchas veces él mismo dice, muchas veces la gente se pregunta para qué sirve el arte, ¿no? Hasta que se muere su madre o hasta que Efectivamente. se un duelo. muere su perro, por ejemplo, que puede ser también Y empiezan a crear, alguien de ¿a que apoyo. sí? La belleza. Y entonces sí. un poema que veían como algo inútil y nunca se habían planteado leer poesía, empieza a tener sentido. Salir a pasear y ver el atardecer empieza a tener sentido, porque son ese tipo de cosas en las cuales nosotros nos quedamos de cara a lo que nos... Es que no sé cómo decir esto. Lo que nos pone de cara a lo que realmente significa ser humano, que es en ese momento la pérdida, ¿no? De un ser querido o la pérdida de cualquier otra cosa, incluso la pérdida de lo que yo fui, un duelo Un duelo. Sí. por lo que yo ya no soy. Y en ese momento de herida y de pérdida, en ese momento en el que yo me encuentro de cara contra mi propia realidad, es cuando el arte precisamente empieza a tener sentido.
Bueno, pues Así es. hasta aquí hemos llegado. Total. Nos quedamos con que nos abre profundamente al misterio, ¿no? Sí, Y la belleza nos pone de frente a una realidad que afortunadamente no podemos abarcar, porque si lo hiciéramos nos tropearíamos, ¿verdad? todo. Sí. Bien, pues ojalá no dejemos de buscar la belleza. Me decía Carolina al principio del programa que si iba a citar yo la frase de Dostoyevsky, Sí, por solo favor. la belleza salvará al mundo, ¿no? Que Es- no recuerdo si está en los hermanos Karamazov y es de Iván Karamazov, me parece, no recuerdo, eh, porque ya se me cruzan las ¿En el novelas. idiota? Lo que ¿Lo sí, escribió en el pues idiota? es probable. Lo escribió Sí, en el sí, idiota, sí. creo que fue. Creo Se que me fue en el cruzan las idiota. novelas, sé que es de Dostoyevsky, ¿no? Sí. Bueno, pues ojalá no perdamos de vista esta belleza que en medio de ambientes, además como vivimos, de guerras terroríficas y de sufrimientos y de egos terroríficos, ¿no?, que hay en el mundo, necesitamos recuperar el valor de lo que nos une, el tejido que decías tú, el organismo que somos la humanidad, en vez de desgarrarnos como estamos haciendo. Estamos en un momento muy peligroso de la historia en este momento y hay que pegar un grito reivindicando lo que nos une y nos constituye como humanos, porque si no vamos a deshumanizarlo todo hasta límites realmente dramáticos. Bueno, pues en la enfermedad que siempre saludo en las casas quizá no se descubra de entrada belleza, pero ahí también está el misterio, donde uno puede abrirse a lo más bello que trasciende siempre lo inmediato, ¿no?, que puede ser el dolor y el sufrimiento, pero más allá se esconde esa belleza. Pues a ellos va este saludo y para todos ustedes que la fuerza de Dios les acompañe. Hasta pronto.